Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo, sobre todo a los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a todos los que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. El título ya nos da una pista: Kerem Bürsin, es difícil amar a Hande, él lo revela. Vamos a desgranar qué significa esto, qué ha dicho Kerem y qué implicaciones tiene para la relación que tantos admiramos. Prepárense para un análisis profundo y, ¿por qué no, un poquito de drama? Y antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, como les comentaba, el titular que ha estado dando vueltas en los medios y en las redes sociales nos plantea una pregunta intrigante: ¿es realmente difícil amar a Hande Erçel, según Kerem Bürsin? La frase suena fuerte, ¿verdad? Y es normal que genere todo tipo de especulaciones. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, vamos a analizar el contexto. A menudo cuando los famosos hablan sobre sus relaciones, sus palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto. Lo que Kerem Bürsin podría haber querido decir no es necesariamente que Hande sea una persona difícil de amar en el sentido negativo, sino quizás que el amor entre ellos, o amar a alguien tan expuesto mediáticamente, presenta sus propios desafíos. Y es que, seamos sinceros, ser una pareja tan popular como Kerem y Hande, quienes conquistaron corazones en Senkalkam y luego fuera de pantalla, implica estar bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, es analizado y comentado. Esto sin duda añade una capa de complejidad a cualquier relación, por muy sólida que sea. Ahora pensemos en las posibles interpretaciones de la frase: es difícil amar a Hande. Podría referirse a la presión externa. Imaginen tener que lidiar con rumores, especulaciones constantes sobre su relación, la invasión de la privacidad y la presión de mantener una imagen pública perfecta. Esto puede ser abrumador para cualquiera, incluso para alguien acostumbrado a la fama. Kerem, como actor, seguramente está más familiarizado con el ojo público, pero llevar esa exposición a un nivel personal, a la intimidad de una relación, es otra historia. Amar a Hande en este contexto podría significar amar no solo a la persona, sino también al fenómeno mediático que la rodea, a su público fiel, a las expectativas que genera. Y eso, amigos, requiere una gran fortaleza emocional y una comunicación impecable por parte de ambos. Otra posibilidad es que Kerem se refiera a la naturaleza misma de Hande. No necesariamente de una manera negativa. Hande Erçel es conocida por ser una mujer fuerte e independiente con una personalidad muy marcada. Tal vez difícil de amar en este contexto signifique que es una mujer que te desafía, que te exige crecer, que no se conforma con lo fácil. Una mujer con tantas cualidades, con tanta luz propia, puede ser intimidante para algunos, o requerir un amor que esté a la altura de su grandeza. No se trata de que sea una persona que ponga obstáculos, sino de que ella misma es un reto apasionante. Alguien que te impulsa a ser mejor, a dar más de ti mismo en la relación. Y en ese sentido, ¿no es acaso un amor más gratificante y profundo? Un amor que te saca de tu zona de confort, que te hace evolucionar como persona. Hemos visto a Kerem y Hande juntos en innumerables ocasiones, y siempre han proyectado una imagen de complicidad, de cariño genuino. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo parecía indicar una conexión muy especial. Por eso, cuando surge una declaración como esta, es natural que se genere revuelo. ¿Significa esto que su relación está pasando por un mal momento? ¿O es simplemente una reflexión madura sobre los matices del amor en la vida pública? Es crucial recordar que los medios a menudo buscan el titular sensacionalista, y a veces, una simple declaración sincera puede ser magnificada. Vamos a profundizar un poco más en lo que podría implicar amar a una figura pública como Hande. Pensemos en su carrera. Hande Erçel es una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía, con una legión de seguidores que la adoran. Esto significa que no solo está compartiendo su vida con Kerem, sino que también está compartiendo una parte de ella con su público. Los fanáticos tienen sus propias ideas y expectativas sobre su vida sentimental. Kerem, al ser su pareja, también entra en ese universo de atención. Es un amor que no solo involucra a dos personas, sino a un ecosistema de admiradores, de expectativas y de comentarios.
Para que una relación así prospere, se necesita una confianza ciega, una comunicación abierta y la capacidad de filtrar el ruido No. Además, consideremos la intensidad de las producciones en las que han participado juntos. Senkalkapm fue un fenómeno mundial. La química entre Kerem y Ande en pantalla era innegable, y esa química traspasó la pantalla, cautivando a la audiencia y alimentando el romance fuera de ella. Trabajar tan de cerca, vivir tantas escenas intensas, pueden ser un caldo de cultivo para sentimientos reales. Pero también la línea entre la actuación y la vida real puede volverse difusa, y la presión de mantener esa chispa puede ser agotadora. Quizás Kerem se refiere a la dificultad de mantener una relación auténtica y privada en medio de tanta fantasía generada por la ficción. Otra lectura podría ser sobre las diferencias individuales. Aunque parezcan la pareja perfecta, todos tenemos nuestras complejidades. Quizás Ande tenga aspectos de su personalidad que, si bien son admirables, requieren un tipo de amor particular, un entendimiento profundo. Kerem, al ser un hombre reflexivo, podría estar compartiendo una verdad interna sobre lo que implica amar a una mujer tan completa como Ande. No se trata de que ella sea difícil en un sentido negativo, sino de que su amor exige ser tan completo como ella. Requiere madurez, paciencia, comprensión y, sobre todo, un amor que esté dispuesto a crecer y adaptarse. Es importante también considerar que las relaciones, incluso las más fuertes, tienen sus altibajos. Nadie está exento de desafíos. La diferencia entre una pareja común y una pareja famosa es la exposición de esos desafíos. Lo que para nosotros puede ser una discusión leve o un momento de distanciamiento, para ellos se convierte en noticia y objeto de debate. Si Kerem ha revelado esta aparente dificultad, podría ser una forma de ser honesto con su audiencia, demostrar que a pesar de la fama y el glamour, son seres humanos con emociones complejas. Y quizás también una manera de proteger su relación, al anticipar posibles malentendidos o rumores. Pensemos en las declaraciones similares que han hecho otras parejas famosas a lo largo del tiempo. A menudo, cuando se les pregunta sobre la clave de su relación, responden cosas como mucha comunicación, respeto mutuo, apoyo incondicional. Y sí, eso es fundamental. Pero añadir el factor de la fama y la exposición mediática, como en el caso de Kerem y Ande, eleva la dificultad a otro nivel. No es solo amar a la persona, sino también navegar juntos por un mar de opiniones y expectativas. ¿Qué podemos aprender de esto como espectadores y como seguidores de su historia? Primero, que incluso las relaciones que vemos como perfectas tienen sus desafíos. Segundo, que la comunicación y la autenticidad son vitales, tanto en la vida pública como en la privada. Tercero, que no debemos tomar las palabras de los famosos al pie de la letra sin considerar el contexto. Y cuarto, que el amor en todas sus formas es un viaje complejo y enriquecedor. Kerem Bürsin, al compartir esta reflexión, nos está mostrando una faceta más profunda de su vida y de su relación. No es una confesión de fracaso, sino quizás una afirmación de la profundidad y la intensidad del amor que siente, y de los retos que conlleva amar a alguien tan especial como Andercel, y hacerlo bajo la lupa del mundo. Es un recordatorio de que el amor verdadero requiere esfuerzo, comprensión y valentía. Ahora, para resumir un poquito lo que hemos explorado hoy. Hemos analizado el impactante titular Kerem Bürsin, es difícil amar a Ande, él lo revela. Hemos desglosado las posibles interpretaciones, desde la presión mediática hasta la complejidad de la propia Ande como persona y figura pública. Hemos reflexionado sobre cómo la fama añade capas adicionales a cualquier relación y cómo, a pesar de la imagen de perfección que proyectan, Kerem y Ande son seres humanos navegando por el amor con sus propios desafíos. La conclusión principal es que esta aparente dificultad no es necesariamente algo negativo, sino más bien una indicación de la profundidad, la intensidad y la autenticidad del amor que existe, y de los retos que implica mantener una relación sólida en el ojo público. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y que les haya dado mucho en qué pensar. Siempre es un placer desgranar estos temas con ustedes. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que Kerem Bürsin quiso decir realmente con esa frase? ¿Les parece que la fama dificulta realmente el amor? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Hande, para que todos podamos reflexionar juntos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es mi mayor motivación. Una vez más, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.